mejor espíritu y con mucha expectativa. Y por cierto, con el interés de escuchar su versión sobre la política del gobierno en materia económica y las políticas públicas en general, que dependen, por supuesto, de los recursos que se destinen para su financiamiento, particularmente las políticas vinculadas con los objetivos sociales que el Estado debe perseguir. Y en ese sentido partimos de la base de lo que el ministro ha adelantado en sus apariciones públicas, primero como ministro nominado antes que el gobierno asumiera y después del 1 de marzo ya como ministro en funciones, que ha sido muy claro en cuanto a que la economía del Uruguay se encuentra en una situación de solidez notoria, de que tiene el grado inversor, de que tiene prestigio e inspira confianza en el ámbito local e internacional, más allá, por supuesto, de señalar algunos aspectos vinculados con la prudencia, que es característica de todos los ministros de Economía a la hora de la asignación del gasto y la asignación de recursos. Pero a nosotros, sin embargo, lo que sí nos preocupó son trascendidos, que veremos si hoy se confirman o se desmienten, en cuanto a que en el último Consejo de Ministros el ministro Odone habría transmitido, lo vamos a confirmar hoy, repito, el alcance de esa versión, que no estarían los recursos suficientes o que no habría la disponibilidad presupuestal suficiente como para financiar todas las políticas y todas las promesas electorales. Y eso nos preocupa. Y nos preocupa un aspecto en particular, que ustedes saben que tuvo una centralidad muy grande en la campaña electoral y que tiene ese tema una gran centralidad en la vida del país, que es el compromiso no solo del gobierno, de todo el sistema político de atender la pobreza infantil, de combatirla y de destinar recursos. Y voceros muy representativos del gobierno han anunciado una asignación de recursos superior a los 500 millones de dólares por año. Bueno, vamos a preguntarle al ministro Odone si esa posibilidad es real o no, en qué estamos con relación a esa promesa de campaña que, repito, nos afecta y nos involucra a todos, al gobierno en primer lugar porque es gobierno, pero también a los partidos de la oposición, porque no hemos visto señales ni anuncios de ningún tipo con relación a un gobierno que, lo digo con enorme respeto, lleva un mes en el ejercicio del poder, pero lleva 4 meses en su condición de gobierno electo y hasta ahora a nosotros nos quedan muchas dudas en cuanto a cuáles son las definiciones de política pública en las distintas áreas, porque no ha habido mayores anuncios a ese respecto. Frente Amplio, algunos legisladores han dicho que alguna de esas promesas se puede llegar a interrumpir, digamos, o no materializar, porque hay presupuestos en algunos ministerios que ya están absolutamente comprometidos de la administración pasada. Bueno, la administración pasada fue una administración que incrementó el gasto público social, que destinó recursos a las necesidades básicas de la población, que aumentó el presupuesto del MIDES, que aumentó el presupuesto del INAU. Por supuesto que quedó la vara alta desde el punto de vista de las políticas sociales que se desarrollaron, que implicaron una mayor cobertura con relación a la población y particularmente a la población vulnerable. Y obviamente eso implica afectación de recursos. Ahora, esos datos no se vienen a descubrir ahora. Vivimos en un país donde la transparencia es una característica, donde los registros, las estadísticas, las de los distintos organismos públicos, las del Banco Central, las de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las del propio Ministerio de Economía y Finanzas, están a la vista. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, o debimos tenerlo en cuenta todos los partidos políticos a la hora de comparecer en la última elección y a la hora de elaborar nuestras propuestas. Yo estoy teniendo el temor, y repito, no quiero adelantarme, vamos a escuchar al ministro de Economía, el ministro de Economía es un hombre serio, pero de que en tal caso el problema que se le esté generando al gobierno no sea una limitación en la disponibilidad presupuestal, que por definición es limitada siempre la disponibilidad presupuestal, porque los recursos no son ilimitados, pero que en todo caso se les hayan ido un poco largas las promesas, ¿no? Los compromisos de campaña, en parte eso y en parte que no se sabe muy bien hacia dónde el gobierno va a rumbear en todos estos aspectos. Pongo un ejemplo. En materia de infancia, lo que está pendiente de definición no es solo los montos, no son solo los montos, los créditos que se van a dedicar, eso es muy importante. Pero ¿cuáles van a ser los mecanismos, los instrumentos? ¿Van a ir por el lado del Fondo de Vivienda, como lo anunció Alejandro Sánchez en una entrevista televisiva recientemente, que está, por el Fondo de Infancia, que está vigente? ¿Van a ir por el lado de la ley Lustentberg, que Cristina Lustentberg, ministra de Salud Pública, cuando asumió, anunció que se implementaría esa ley de atención a la infancia que ella impulsó y que votamos todos los partidos en el periodo pasado, y que afecta también al Ministerio de Economía? Se lo voy a preguntar al ministro Odone, porque se crea una unidad de coordinación en el ámbito del Ministerio de Economía para articular las políticas de infancia. ¿Están en eso? Capaz que sí, pero no han dado señales de ningún tipo. Y eso ya no es un tema de recursos, eso es un tema de definir los mecanismos y de qué forma se va a articular la protección y la promoción de la niñez.
¿Estuvo bien lo que le hicieron a la Llera? Bueno, eso es resorte de los senadores. Hable con los senadores, que son los que tienen que votar Pero la como venia. integrante de la fuerza política que no dio la venia. Yo no quiero pronunciarme sobre algo que, repito, está en manos de mis compañeros. Me notifiqué públicamente de un argumento, que me parece que es un argumento válido, en el sentido de que hay una causa judicial pendiente. Pero no tengo más información y, repito, no quiero hacer juicio de valor, porque en tal caso son los senadores de mi partido los que están administrando ese asunto. Pero estuvo en el Ministerio del Interior, conoce un poco la realidad, digo, No, y por que- la carrera que tiene la Llera. Que la fuga de Moravito está pendiente de definición, que ni el Ministerio del Interior ha llegado a conclusiones categóricas y sobre todo la Fiscalía no ha determinado aún responsabilidades y hay distintos funcionarios de la época indagados o que lo fueron. Bueno, yo no tengo el detalle, entre otras cosas, porque la investigación judicial es reservada, de manera que no tengo los detalles. Pero se basan los senadores en un informe que yo no conozco, que es un informe de la Fiscalía aparentemente. Yo confío en el sano juicio de mis compañeros de partido y ellos serán los que resolverán. Gracias.